Mi nombre es Raquel Chan, soy investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Trabajo en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y hago docencia en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL y me dedico al estudio de la regulación de la expresión génica en vegetales y accidentalmente a la biotecnología vegetal. Mi nombre es Esteban Hopp, trabajo en el Instituto de Biotecnología del INTA de Castelar y además soy profesor en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde dicto una materia que se llama Agrobiotecnología y otra que se llama Genómica Aplicada. Hola Esteban, buen día. ¿Qué tal, Raquel? Lo primero, agradecerte que hayas venido a Santa Fe a participar del curso de doctorado que estuvimos dictando y vamos a tener la oportunidad ahora un ratito de charlar de lo que es biotecnología vegetal. Yo recién decía que nada de lo que comemos es natural, o por lo menos es como existía en la naturaleza. ¿Estás de acuerdo con eso y podés extenderte un poco más en la explicación? Sí, por supuesto, en el sentido de que, por ejemplo, hoy conocemos plantas como el maíz y si vamos a buscar en la naturaleza el maíz no lo vamos a encontrar. Existe una planta antecesora del maíz que es el teosinte, que es chiquitita, tiene un marlo mínimo, las semillas se desgranan, maduran a distintos tiempos y lo que ha hecho el hombre a lo largo del tiempo en la domesticación de estas plantas y también de animales es tratar de incorporarle o seleccionar características que, por ejemplo, facilitaran la cosecha. Entonces, una espiga que madura a distintos tiempos y que se rompe de nada no es conveniente para una buena cosecha. Y entonces, a partir de selecciones sucesivas, se llega a un maíz actual que es muy difícil que sobreviva sin la ayuda del hombre en la naturaleza. Pensemos simplemente, por ejemplo, en los perros. Imagínense abandonar un chihuahua en el medio del Amazonas. No sobrevive porque ha sufrido miles de años de domesticación por parte del hombre y está adaptado ya a vivir al hombre. Lo mismo pasa con las plantas que comemos. El otro ejemplo típico es, por lo menos que yo les comento a los alumnos, es por qué las zanahorias son anaranjadas. Y las zanahorias son anaranjadas porque un mejorador genético hace ya muchos años atrás quería honrar a la corona holandesa, cuyos colores oficiales son el naranja, el orange, y entonces desarrolló una zanahoria que era anaranjada en honor a la casa real. Si eso lo podemos considerar una planta natural, no sé qué es natural, digamos. Entonces, atrás de cada uno de los cultivos que hoy conocemos tenemos una historia parecida. Una pregunta agregada a esto es, ¿pensás que alguien compraría un antecesor del maíz si lo viera en el supermercado, aunque lo pudiera cosechar separadamente? Bueno, existe, el teosinte existe en maíz en México y en México lo consideran una maleza y se tratan de deshacer de él porque no se come y además interfiere con los cultivos. Claro. Bueno, sabemos que con el tiempo los agricultores y sin mucho conocimiento fueron mejorando los cultivos o seleccionando los cultivos que creían que eran mejores para su mesa, digamos. O sea, lo hicieron desde el punto de vista del consumidor y también del productor. Y hoy en día podemos separar un poquito, no mucho, esos dos, digamos, beneficios, lo que le conviene al productor y lo que le conviene al consumidor. En el caso de las tecnologías que se vienen aplicando para el mejoramiento de cultivo, creo que la mayoría, pero vos me vas a corregir, si no, son para los dos, ¿no? O sea, generan beneficios. ¿Qué tecnologías son esas y cómo fueron evolucionando? Sí, hay, digamos, una cierta concordancia y una cierta disonancia, en el sentido de que la agricultura hoy en día es una actividad económica, en la cual, así como
alguien que produce tornillos le pagan por kilos de tornillos producidos, al productor le pagan por kilos de trigo, maíz, soja que produce. Entonces, digamos, lo que ha hecho buena parte del mejoramiento es tratar de satisfacer las demandas del productor, porque una empresa semillera lo que quiere, también es una actividad económica, tratar de venderle al productor aquello que le dé mayores beneficios. Nosotros tenemos que pensar que el productor es como alguien que hace un plazo fijo. Cuando uno tiene un ahorro, pone un plazo fijo en el banco y espera al cabo de un cierto tiempo que, digamos, le devuelvan esa plata más un cierto interés. El productor también hace una inversión cuando siembra. El riesgo del que hace el plazo fijo es que se funda el banco. El riesgo del productor es que de repente venga una plaga, se coma todo el cultivo y, digamos, pierda todo lo que invirtió. Entonces hay lo que se llama un riesgo de cosecha. Entonces, mucho del mejoramiento convencional y también biotecnológico apunta hacia ese riesgo de cosecha, en el sentido de que el productor no puede perder plata. Entonces, por eso se desarrollaron plantas, por ejemplo, con resistencia a insectos, no tanto pensando en el consumidor, sino pensando más en el productor, de asegurarle ese riesgo de cosecha, en el sentido de que su plazo fijo tiene más seguros. Ahora bien, eso es lo que trajo, por lo menos en el caso del desarrollo de los transgénicos, una cierta contradicción con el consumidor que está en la ciudad, en el sentido de que el consumidor que está en la ciudad, a veces, sobre todo los chicos más chicos, piensan o intuyen de que muchos de los alimentos que consumen se producen en una fábrica, como podrían ser los tornillos, no tiene presente la problemática del agricultor, que de repente viene una helada y le destroza la cosecha, una sequía y le pasa lo mismo. Entonces, ese tipo de características que son más beneficiosas para el productor no son tan fácilmente percibidas como interesantes para un consumidor. ¿Y crees que ese es el origen de la mala percepción pública de los transgénicos? Claro. O sea, en mi opinión, o en gran llamados parte, organismos genéticamente modificados. Claro. En gran parte el error, si se quiere, de marketing, no sé cómo llamarlo, de conquistar, digamos, la opinión pública, es que los primeros productos de la ingeniería genética fueron la resistencia al glifosato, que confiere resistencia a las malezas, algo que el consumidor, cuando va a la góndola, dice, bueno, esto se obtuvo a través de una planta que tiene resistencia a malezas, pero bueno, ¿es más rica o no es más rica? Y no es más rica, ¿y por qué? Yo tengo que asumir un posible riesgo para que el productor tenga menos riesgo cuando cosecha. Entonces, eso fue tal vez un error original, y lo interesante de muchas de las nuevas tecnologías y de los enfoques más actuales es que se piensa cada vez más en el consumidor en cuanto a beneficios nutricionales, beneficios de tipo energético, como comentaba antes, que antes, que se pensaba casi exclusivamente en el productor. Sigue siendo importante el productor, porque es una actividad económica y en nuestro país en particular es muy importante. Pero lo otro también es importante para que el consumidor acepte estas nuevas tecnologías. Bueno, ya que diste el ejemplo de los insectos, justamente es casi el contraejemplo, es un ejemplo que debería tener percepción pública positiva, en lugar de negativa, porque disminuyó mucho el uso de insecticidas. Eso es cierto. ¿Por qué la gente preferiría tirarle 1 kilo de insecticida a una planta que tenga un transgén? ¿Es explicable? No es muy explicable. Es una de las contradicciones. Lo que pasa es que el tema de la percepción pública tiene muchas facetas. Una de ellas es esto que yo comentaba, el no tener tan claro lo que implica la actividad económica, digamos, del productor. Pero hay otras facetas que tienen que ver con las cosas que hacemos nosotros, en el sentido de que mucha gente percibe que esto es una tecnología únicamente de las multinacionales y que esto es una forma más de imperialismo económico, en las cuales nosotros pasamos a depender de las tecnologías desarrolladas en otros países.
Entonces ahí a mí me parece que es muy importante destacar las investigaciones que se hacen en la propia Argentina, en nuestras instituciones, tanto en el INTA como en el IAL, en el CONICET, en la Universidad Nacional del Litoral, en el sentido de tener tecnología propia y desarrollos propios en este campo que rompan un poco con ese concepto de que esto es algo 100% impuesto. Igual es extraño porque, por ejemplo, los teléfonos celulares no tienen el mismo sentimiento. Los teléfonos celulares también son monopolios absolutos, extranjeros, hay muy poco desarrollo nacional y sin embargo la gente no se preocupa por eso. Pero bueno, hay pocas campañas en contra del uso del teléfono claro, celular o de tomar Coca-Cola, claro, o cualquier otra gaseosa, no importa. Sí. O sea, no... Pero bueno, Ahora, ¿vos crees realmente que estas tecnologías desarrolladas en nuestras instituciones públicas, primero, que están atravesando una serie de dificultades importantes y pasan por el mismo camino tortuoso de desregulación y de llegada al mercado que otras? Sí, a nosotros nos resulta más difícil que a las empresas multinacionales, porque nuestras autoridades regulatorias en general están muy tranquilas cuando un producto ya tuvo una aprobación en otro país, sobre todo si es un país central. En cambio, el desarrollo propio que no ha sido aprobado en otros países y en el cual el funcionario que lo tiene que desregular, que lo tiene que aprobar para la comercialización, podría ser mostrado como responsable si algo sale mal, uno nunca sabe cuando algo sale mal, tiene muchas más exigencias que lo que tendría un producto extranjero. Es algo con lo que lamentablemente nosotros tenemos que... Con muchos menos recursos, que tienen muchos menos recursos que los de una multinacional. Para mí es importante agregar algo yo, pero... Dale. Ya que este programa es para el público, que el público entienda que todas las limitaciones que hacen de un alimento OGM tenga que pasar por muchísimos estudios para ser aprobado, en general va en contra del desarrollo de tecnologías nacionales, porque si bien está perfecto que haya regulación sobre los alimentos, que se vea qué es lo que se va a consumir, los alimentos que no son OGM no pasan por ningún tipo de regulación. Y los otros llevan años de inversión para poder demostrar que son inocuos para la salud y para el ambiente. Sí, lo que acabas de decir está muy claro. Hace, no sé, unos 20 años atrás, de repente aparecieron en el mercado kiwis, que antes no había. O sea, yo cuando era chico no comía kiwis porque no era una fruta exótica de otro país. Y nadie se puso a estudiar el impacto, digamos, en la salud humana de los argentinos de los kiwis. Y de hecho, los kiwis tienen componentes alergénicos, que hay gente que es alérgica a los kiwis, así como es alérgica a la soja o alérgica al tomate. Y no pasó por ninguna regulación de ningún tipo, a diferencia de lo que pasa con los OGM, que sí tienen que pasar por un montón de controles, y si tiene algo que uno pueda sospechar que pueda ser alergénico, ya ahí se corta y no llega a la comercialización. De todos modos, yo vine a visitarte y a dar una clase sobre tecnologías más nuevas que los OGM. Bueno, vamos a hablar de las tecnologías nuevas y cuáles son las diferencias con las no viejas, porque todavía son muy vigentes. La biotecnología y el campo afectan nuestra vida cotidiana, es una palabra inadecuada, digamos. Están involucradas en toda nuestra vida cotidiana porque es lo que comemos, y no solo lo que comemos, probablemente con qué nos vestimos y un montón de productos que provienen del agro. Y estos productos que son cotidianos para todos los consumidores, que somos todos, tienen aplicadas una cantidad de tecnologías y están apareciendo otras nuevas tecnologías de las cuales vamos a hablar, que pueden cambiar estos productos para mejor, esperemos que para mejor, y es importante que el público en general entienda qué son estas tecnologías, si tienen riesgo o no, y la comparación entre eso
y lo que la gente o el común de la gente cree que son productos naturales, que en realidad casi no los hay, digamos, no como existe en la naturaleza. Obviamente coincido con todo lo que comentó Raquel y simplemente quiero agregar que hoy en día la biotecnología es la forma más consistente y concreta de agregado de valor a la agricultura y a la interrelación que tiene la agricultura con otras actividades económicas. Por ejemplo, muy recientemente se habla mucho de bioenergía y en la bioenergía hoy se habla de producción de biomasa. Entonces, buscando formas más renovables de producción de energía, la agricultura tiene, por ejemplo, mucho para dar y en ese sentido, por ejemplo, la biotecnología sirve de enlace entre lo que es la agricultura y lo que es la bioenergía. Algo parecido se ve en los medicamentos, en cuestiones de nutrición. Entonces, como el agregado de valor es lo que hace que uno deje de exportar fundamentalmente commodities y permite una diversificación, es crítico que nuestro país, en el cual la producción agropecuaria es central para la economía de nuestro país, pueda participar y desarrollar tecnología propia, independiente, digamos, en estas áreas que agregan valor. ¿Nos seguirías explicando esto de las nuevas tecnologías de mejoramiento de cultivos? Claro, lo más nuevo es este tema de la edición génica, que lo que hace es tomar ventaja de la información genómica. Todos sabemos que se han secuenciado, entre ellos el genoma humano, pero también el genoma de muchas plantas, y entonces se conoce bastante dónde están ubicados los genes, qué secuencias tienen, y a su vez las variantes de esos genes, qué diferencias podrían acarrear desde el punto de vista de, digamos, características que son interesantes, por ejemplo, en el caso de las plantas agronómicamente útiles. Entonces, se han diseñado tecnologías que están basadas en ingeniería genética, o sea, las tecnologías son las mismas que se usan para hacer transgénicos, pero el producto final es muy distinto. Eso es interesante. Hablemos del producto y de la metodología. Claro. En el caso de un transgen, un poco como uno intuye del nombre, es un gen, es una secuencia de ADN que uno trae de otra especie. Por ejemplo, en la soja resistente al glifosato o el maíz resistente a insectos, una bacteria donó un gen, el cual por técnicas de ingeniería genética se introdujo en el genoma de la planta. Por eso es un transgen. En el caso de la edición génica no se introduce nada, simplemente se modifica un nucleótido de la misma forma que en la naturaleza, digamos, el hombre pudo seleccionar variantes de determinados genes, los cuales seleccionó por mejoramiento convencional, o en forma artificial a partir de la Segunda Guerra Mundial, mediante las técnicas de mutagénesis. Por ejemplo, el pomelo rosado es una creación humana a partir de irradiación de pomelos con rayos X, en las cuales se introdujeron algunos cambios en algunos genes que produjeron ese color, ese sabor más dulce. Digamos que los rayos X hacen algo más al azar y cambian muchos genes, y eso es algo bien recibido porque no es un OGM, y en el caso de, si uno quiere generar pomelos rosados por edición génica, va a tener que hacerlo con precisión. Claro, la ventaja que tiene la edición génica, tal cual como decís, es que en lugar de ser un bombardeo al azar, y si le pego al gen, le pego, y si obtengo la característica que quiero, le pego, ahora se hace con mucha más precisión. No se afecta absolutamente nada el genoma, salvo el gen que uno quiere modificar, y uno sabe precisamente qué es lo que quiere modificar. Entonces eso está provocando una revolución desde el punto de vista de las técnicas que tienen que ver con cambios en las secuencias de los genes. O sea, resumiendo, el producto no sería transgénico, aunque la metodología para obtenerlo
Es la misma que la que se usa para obtener implica ingeniería OGMs. genética, sí. Y eso es lo que causa una gran polémica entre la gente que estudia evaluación de riesgo, porque en general la gente que estudia evaluación de riesgo se basa en los riesgos del producto final, no tanto en cómo se obtuvo ese producto. Y en cambio los que muchas veces se oponen a este tipo de tecnologías miran más la metodología con la que se obtuvo ese producto que el producto en sí mismo. Y eso trae contradicciones, porque productos idénticos producidos por tecnologías diferentes son percibidas y reguladas en forma diferencial cuando no debería ser así. Bueno, ahí tenemos el caso de la resistencia a herbicidas, que por ahí lo podés nombrar, el de la canola. Claro. Colza, correctamente en castellano es colza. Claro. Canola es el nombre Canola en inglés. es Canadian Oil. Sí, es el nombre en inglés. Es un nombre comercial. Aunque suene en castellano, no es castellano. Sí, o sea, hay en varios cultivos en los cuales las introducciones de genes de resistencia a herbicidas se han hecho por cruzamientos a partir de plantas que ya tenían esa resistencia al herbicida, y esas por supuesto no están reguladas. Otras han sido obtenidas por mutagénesis convencional, esas que comentaba, mutágenos químicos, rayos X, y más recientemente por edición génica en Estados Unidos y en Canadá se aprobó comercialmente una colza canola que tiene una resistencia herbicida por edición génica, que es idéntica en cuanto a las modificaciones, porque ya se sabía de las plantas que tenían esa resistencia herbicida qué nucleótido en el ADN había que cambiar, es idéntica a las que se obtuvieron en otras especies en las cuales se introdujeron estas resistencias herbicidas. Y eso fue aprobado en Estados Unidos sin pasar por todas las etapas que implica la liberación de un OGM, porque no es un OGM desde el punto de vista de que no es un transgénico. ¿Y sabes si en Canadá está aprobado? En Canadá también está. También está aprobado. O sea que es el mismo producto sin pasar por todo el tema regulatorio. No, tiene regulación, lo que pasa es que tiene una regulación muy simplificada, o sea, parecida a la del mejoramiento convencional. Bueno, ¿y en Argentina tenemos algún producto de ese tipo? Por ahora, que yo sepa, no. ¿Y en el mundo qué otros ejemplos podés contarle a la gente de productos obtenidos de esta forma? Bueno, el ejemplo que ya está desregulado también en Estados Unidos es el de los champiñones que no se ponen marrones. O sea, cuando uno va al supermercado y ve la bandejita de champiñones que están poniéndose marrones y negros, no la compra, porque se produce un compuesto que hace que empiece a ponerse incomible, digamos, y no es placentero para la vista tampoco, digamos, y digamos, eso es producido por ciertos genes que producen ciertas enzimas, las cuales están perfectamente localizadas, y lo que hicieron en una universidad en Estados Unidos es editar genéticamente bloqueando esos genes que producen el amarronamiento de los champiñones, y de esa forma tienen un mayor tiempo de vida en el estante y en la heladera del consumidor. Bueno, en Argentina igual ya se discutió esta cuestión en los organismos regulatorios. Claro. Contanos a qué se llegó, Claro, después de discutir cómo se van a tratar este tipo de productos obtenidos por esta tecnología. Sí, la Argentina siempre ha sido bastante vanguardista y pionera en todo lo que es biotecnología vegetal, y digamos la regulación de este nuevo tipo de productos, de estas nuevas tecnologías, ya está aprobada y en vigor en lo que se llama la CONABIA, Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, que depende de la Secretaría de Agricultura, que lo que decidió es que si el producto que se obtiene por estas nuevas tecnologías es similar o es obtenible o es posible de obtener por las técnicas convencionales, las cuales no están reguladas, tampoco va a estar regulado. Pero la condición es que se demuestre fehacientemente que no hay ningún transgeno, o sea, que no hay nada que no sea de la propia especie de la planta que se obtuvo. Simplemente lo único que se introdujo es un cambio de un nucleótido dentro de
miles de millones que tiene una planta es que produce ese cambio en ese gen que produce ese cambio de la característica. O sea que el caso, por ejemplo, del trigo sin glutenina no sería aprobado en esos sistemas, porque los cambios son muchos en ese caso. La otra ¿no? característica O sea, vamos a contar un poquito cómo es el trigo sin glutenina. Claro. Una de las características de la legislación argentina, que también es internacional, es que muchas de estas cosas se hacen caso por caso. No es que haya algo general y todas las plantas genéticamente editadas no van a pasar por la misma regulación que los OGM. No, hay que presentar el caso en la CONAVIA y ahí hay una comisión de expertos con representantes de distintas universidades, de distintas entidades agrícolas, algunas públicas y otras privadas, que estudia científicamente el tema y llega a un dictamen. Y entonces, en muchos de los casos, caso por caso, se aprueba. En el caso del trigo, en el cual se noquearon, se eliminaron de alguna manera la expresión de los genes que producen gliadinas, son varios genes, o sea, no es una mutación, sino que son al menos 35 mutaciones en los 35 de los 45 genes que codifican para gliadinas. Entonces eso debería estudiarse, digamos, a través de la comisión de expertos. Yo ahora no te puedo decir cuál puede ser la decisión, porque es un organismo colegiado, pero en principio uno de los criterios que tiene por lo menos la CONAVIA en la Argentina es si eso se puede obtener por mejoramiento convencional. Y es difícil pensar que uno puede obtener por el mejoramiento convencional, ese que yo contaba, que se hizo a partir de la Segunda Guerra Mundial, irradiando plantas, pegarle a 35 genes del mismo tipo. Y no a otros 150. Y no a otros, claro. Entonces, probablemente el trigo, digamos, para celíacos tendría que pasar por una regulación más parecida a la de los OGM. Y vos, en tu opinión, el trigo en esas, suponete que tuviera que pasar por por los mismos mecanismos regulatorios que pasa un OGM, por ser un OGM de hecho, aunque no quede ninguna secuencia exógena, o sea, fuera del trigo, ¿qué decidirías vos? No, yo lo aprobaría. Yo lo aprobaría porque no lo dudaste, estuvo bueno. No tengo ninguna duda, porque, a ver, yo trabajé, eso no lo comenté, que trabajé como 20 años, ad honorem, por supuesto, en la CONAVIA. Y entonces... sí, quede claro que la CONAVIA no paga a sus integrantes. Claro, son ad honorem. Sí. Y, digamos, estoy familiarizado y además, en el caso hoy en día de los transgénicos, no es que nacieron ayer, ya tienen más de 20 años, o sea, y si bien están cuestionados por un montón de cosas, lo que está claro es que hay gente que cuestiona el glifosato, pero no cuestiona la soja transgénica en sí misma. O sea, no hay un problema, sino que en todo caso hay un problema con un producto asociado, que es un producto químico, que en ese producto transgénico de primera generación trajo una serie de problemas sociales. Lo cual implica hoy que los celíacos no disponen de un trigo sin gliadinas, que sería una gran solución a muchos de los alimentos que consumen. Tampoco de un trigo, los productores de un trigo tolerante a sequía, porque tampoco está probado que el desarrollo nuestro, por ser considerado, si bien se ha demostrado que no tiene riesgo ambiental, ni nutricional, ni toxicológico. Bueno, nos piden que cerremos, así que si querés decir una última cierre sobre estas tecnologías. No, comentar a los que eventualmente nos están viendo y escuchando que estamos abiertos vos tenés mi mail, se pueden contactar con vos, que sos docente acá de la universidad, y que si tienen inquietudes se pueden comunicar con nosotros y hacernos preguntas que estamos dispuestos a contestar. Bueno, muchas gracias.